Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. ¿Están las marcas tradicionales muertas? Sí, las marcas que conocemos en Europa como Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault y otras marcas están muertas. Marcas americanas como General Motors, como Ford, están muertas. ¿Sí? ¿No? ¿Qué creéis? Os voy a dar una información muy relevante, muy detallada de por qué creo que las marcas tradicionales OEM, como se conocen habitualmente, van a pasar los peores momentos de su historia en los próximos 12 a 24 meses. ¿Y por qué? Porque China marca la tendencia. Y diréis, joder Alejandro, ya estás de nuevo hablando de que los coches eléctricos chinos van a ocupar todo el mercado. Amigos, es que cualquier fabricante que no sea capaz de competir en el mercado más competitivo del automóvil del mundo, como es el chino, y donde más vehículos se venden del mundo, tanto de combustión como eléctricos, que es el chino, no tiene posibilidades de sobrevivir. Y os cuento algunos detalles. Durante los últimos 30 años, los consumidores en China han estado comprando habitualmente muchísimos vehículos de marcas tradicionales europeas, pagando extras por costes de importación de vehículos como BMW, Mercedes-Benz, Porsche y muchísimos otros fabricantes. Pero llegado el año 2024, eso ha cambiado radicalmente. Después de gastarse miles de millones de euros al cambio para conseguir que esos vehículos llegaran al país, lo que vimos fue que los fabricantes europeos de esas marcas tradicionales se empezaron a dar cuenta de que era interesante montar fábricas en China. ¿Por qué? Mejor producir localmente y no tener que cubrir costes de importación o aranceles especiales. Y así marcas como Volkswagen, BMW, y también japonesas como Toyota y Nissan se dedicaron a fabricar en China con socios locales y a vender a expuertas modelos de combustión o híbridos en su caso en el territorio chino. Pero eso, amigos, ha llegado a su fin porque incluso marcas como Ford y General Motors tienen factorías en China. Y lo que estamos viviendo durante los últimos meses es que tanto marcas japonesas, marcas europeas, como marcas americanas empiezan a tener problemas tremendos. Marcas como General Motors, que en China tienen un socio tan importante como SAIC, están en caídas de ventas tremendas. Marcas coreanas, marcas japonesas están en caídas de ventas tremendas. Y por lo tanto no pueden aguantar ese tirón del resto de la competencia de marcas que existen en China, locales, no tan tradicionales, pero sí más tecnológicas, y por lo tanto están abocadas a desaparecer. Para que os hagáis una idea, las ventas han caído desde el año 2020 para Ford en China en un 70%. Repito, Ford en China perdió desde el año 2020 hasta el año 2024 un 70% de sus ventas, lo cual es una auténtica barbaridad. Y lo dice incluso la CEO de General Motors, Mary Barra, aquellos fabricantes que no sean capaces de ser competitivos en China no podrán ser competitivos en ninguna parte del mercado. Hemos visto también resultados de Stellantis últimamente. Stellantis, tanto en Estados Unidos como en Europa como en China, están teniendo problemas tremendos. Desde China se están retirando marcas del grupo Stellantis de forma masiva porque no son capaces de competir. Hay campas de vehículos completamente llenas de coches de combustión de estos fabricantes tradicionales que no son capaces de vender y que tienen que saldarlos, primero por nuevas normativas de emisiones y segundo porque los clientes no los quieren, porque los vehículos más baratos que se producen en China, eléctricos o de nueva energía, híbridos enchufables, son vehículos todavía más asequibles, más modernos y mejor diseñados, por lo menos para los gustos de los chinos. Y está haciendo que divisiones enteras de fabricantes tradicionales en China se vayan directamente a la bancarrota. Para que os hagáis una idea, las ventas en China están cayendo, por ejemplo, para General Motors, que pasó, y esto es importante, de vender en el año 2017 4,1 millones de coches a vender solo 1,8 millones de coches. Es una auténtica barbaridad. Kia y Hyundai pasaron de vender 1,2 millones de coches a vender 220.000 coches en China. Volkswagen, de 4 millones de coches que vendía de media anualmente, han pasado a 2,5 millones de coches, lo cual es un problema tremendo porque si no tienes esa demanda interna, ¿qué vas a hacer con esos coches? Pues saldarlos y cerrar las fábricas porque no tienen demanda. Millones de coches en pérdida serían una cifra razonable, y es que esos coches luego tampoco se pueden traer aquí porque tampoco se quieren en Europa.
tampoco encajan en precios y sin duda son una pérdida tremenda para los fabricantes tradicionales. Pero Alejandro, ante este colapso, ¿qué oportunidades tienen los fabricantes tradicionales, ya sean coreanos, japoneses o europeos, en China? ¿No estaban construyendo fábricas para fabricar allí coches? Sí. Es la última solución que les queda. Intentar ser competitivos produciendo coches allí. ¿Pero qué sucede? Que vienen heredando aquellas taras que ya incorporaban de su fabricación de vehículos tradicionales. Falta de software actualizado, falta de innovación dentro de sus vehículos y falta de atractivo para los consumidores. Muchos fabricantes, coreanos, japoneses y de otras marcas y de otras regiones del mundo, están decididos en irse a China a construir fábricas. BMW está invirtiendo fuertemente más de 1.000 millones, Volkswagen está haciendo lo mismo y todas están buscando socios locales. Pero lo cierto es que sus ventas a nivel local siguen cayendo. Y eso que nos anunciaron que la mayoría de sus inversiones en China, por ejemplo Mercedes-Benz o BMW o Volkswagen, era de China para China. ¿Qué quería decir eso? Que lo que buscaban era producir en China modelos que se quedasen en China. Pero la realidad, ¿cuál es? Que esos modelos en China tampoco los quieren. Por lo tanto, se van a ver obligados a coger esos modelos nuevos desarrollados de nueva energía y venderlos a un precio más alto que en China, en Europa, si aquí somos capaces de comprarlo. Así que cuando vemos la realidad del mercado y lo mucho que está evolucionando, nos damos cuenta claramente de que las ventas están de los fabricantes tradicionales en China cayendo mucho. Y alguien podría decir, bueno, pero es que seguro que en China está cayendo fuertemente el precio o las ventas de vehículos. Pues os doy solo una idea aproximada. Las ventas de autos en China siguen creciendo a una media de un 3 o un 5% mensual. Sí, de un 3 a un 5% mensual. Por lo tanto, no es que sea un mercado que se esté concentrando, retrayendo o haciéndose más pequeño, no, al contrario, es un mercado que sigue creciendo entre el 3 y el 5% mensual y aún así los fabricantes como General Motors, que fabrica los coches SAIC, Ford, Stellantis, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz no son capaces de vender sus modelos de combustión porque no son competitivos y los eléctricos son excesivamente caros para el mercado chino y su competencia. Por lo tanto, ¿qué dice fabricantes y CEOs como Meribarra? Que fácilmente el 90% de los fabricantes que conocemos hoy en día tradicionales van a pasar por una crisis muy grave durante los próximos años. Y el ejemplo nos lo está mostrando China, donde teniendo un mercado competitivo de producción, de fabricación de coches, con componentes tecnológicos, con innovación, fabricando vehículos de combustión, con baterías, fabricando vehículos 100% eléctricos, son capaces de innovar, competir y hacer que su competencia, que también produce en China, que tiene los mismos costes de mano de obra, con la misma capacidad de proveedores, con las mismas capacidades que un fabricante puro chino, no puedan competir porque arrastran las taras y los vicios de sus fabricaciones tradicionales fuera de China. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues aquí hay algunos gráficos de la gente de The Insights que muestran claramente lo que está sucediendo en China. Ahora nos están hablando algunos canales también en China que se empiezan a dar cuenta de que esto no va bien, que fabricantes tradicionales que fabricaban en China o que vendían mucho en China no están vendiendo. Antes era muy típico, y esto lo hablo muchas veces con Andoni, ver cómo los coches oficiales del gobierno eran incluso Audis A4, Audi A6, coches muy grandes, extranjeros. Hoy en día eso ya cada vez se ve menos. Todas las renovaciones de flotas incluso empiezan a introducir Teslas y empiezan a introducir coches de nueva energía en el cual son mucho más competitivos, mucho más modernos y a mejores precios los vehículos de fabricantes chinos que los vehículos de fabricantes locales. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que China, como os decía antes, nos adelanta cuál es la crisis que vamos a ver en el resto de industrias del sector de automóvil en otras partes del mundo. Entonces, como resumen, ¿qué solución tienen o qué posibilidades tienen las marcas europeas en China? Pues es complicada, sinceramente es una situación complicada. Su solución, primero, lo que están haciendo muchas europeas, intentar asociarse con marcas chinas para producir modelos conjuntamente. Así de alguna forma, por lo menos aprender de la tecnología china para los mercados naturales de esas marcas, intentar llevarlo, como en el caso de, por ejemplo, XPeng y Volkswagen para Europa, el caso de Stellantis y Leapmotor para Europa, etcétera, etcétera. Pero si hay marcas estancadas en las cuales
no innovan, no están desarrollando, no están haciendo acuerdos estratégicos y no están preparados para correr a la misma velocidad que las marcas completamente eléctricas o de nueva energía chinas, lo que va a suceder es que vamos a ver un descalabro de muchísimas marcas. Mientras, Europa va a intentar poner aranceles, va a intentar poner puertas al campo. Y ya os adelanto que voy a contaros en un próximo vídeo lo que está denunciando y cómo puede acabar las últimas denuncias internacionales que se están poniendo contra la Comisión Europea, porque es algo bastante serio con respecto a los aranceles que, os recuerdo, durarían hasta el 4 de noviembre, por ahora, del año 2024. Tenían un periodo de 4 meses de aplicación a falta de una aprobación por parte de los países miembros de la Comisión Europea. Así que Europa nos está marcando, o sea, China nos está marcando lo que vamos a ver en Europa. Yo lo tengo bastante claro. Falta de competitividad, falta de innovación, falta hacer una guerra de precios. ¿Cuándo habéis visto una guerra de precios a la baja, no al alza, que es la que hemos visto en Europa, de fabricantes europeos? En China se dan navajazos entre los fabricantes, que luego son muy amigos todos, para competir y bajar precios. En Europa estamos pagando coches de hace 10 años al doble de precio en el año 2024. Los fabricantes europeos compiten por subir los precios, por ganar más dinero con los consumidores europeos, por hacer que muchos clientes no puedan comprarse un coche de primera mano si no se gastan el doble de lo que se gastaban hace algunos años. Y esto, aquellos que tengáis algo en memoria, estaréis de acuerdo conmigo. Y lo cierto es que ese movimiento de los fabricantes europeos de vendo menos pero gano más dinero está llegando a su fin. Porque por mucho que se intente poner puertas al campo con los aranceles, ya sabemos que BYD va a construir factorías para producir dentro de Europa o de la zona europea, como es Turquía. También vamos a tener a Leapmotor fabricando en Europa. También vamos a tener a gente como Dongfeng fabricando en Italia, a Chery fabricando en Barcelona, a SAIC MG fabricando pues en España, pues en Francia, puede ser en otros países de Europa del Este. Todos estos fabricantes van a empezar a fabricar aquí, ya no se le van a poder poner puertas al campo, los aranceles van a ser irrisorios. Por lo tanto, si no eres capaz de competir hoy en día, que les quieres poner unos aranceles que antes ya eran del 10%, se los ha subido al 50% algunos como MG, y aún así no eres capaz de competir, ¿qué crees que va a suceder con estos fabricantes europeos? Pues directamente van a morir, van a seguir haciendo lo que están haciendo, que es cerrar fábricas, cerrar líneas de producción, deslocalizar producciones, ejemplo de Ford en Alemania, centrarse en Valencia y ojalá tenga suerte y funcione bien, pero no ser capaces de innovar, no ser capaces de competir, está marcando el camino claro de que estos fabricantes tradicionales, OEM, como, y ponemos nombres, Toyota, Ford, General Motors, Stellantis, Renault, BMW, Grupo Volkswagen, etcétera, etcétera, van a vivir unos años terribles porque la competencia está ahí a la vuelta de la esquina, a un barco y a 3 semanas, y la competencia se llama China. Y ahí es donde no se han dado cuenta a tiempo para medir cuál es su rival, pensando que vendiendo tecnologías amortizadas de hace 10 años pueden seguir convenciendo a los clientes europeos, pero la realidad es mucho más tozuda y el mercado chino ahora mismo está barriendo del mapa a los fabricantes tradicionales europeos que antes vendían por millones los coches, como os he dicho, a los coreanos, a los japoneses y también a los europeos. Así que amigos, gracias por estar ahí. Vídeo reflexión, os dejo enlace al report y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí. Chao, chao.